Bien, tengan muy buenas tardes, damas y caballeros, a este Congreso de Graduados UTEC. Este día, en el contexto del segundo Congreso de Graduados UTEC, desarrollaremos el conversatorio Consecuencias Jurídicas de las Audiencias Virtuales, en el cual será dirigido por los honorables licenciados Ana Lucila Fuentes de Paz y Juan Antonio Durán, que nos acompañan en esta tarde presidiendo el evento. Antes de ceder la palabra a nuestros invitados, me voy a permitir, de una forma resumida, leerles la hoja de vida de cada uno de ellos. Licenciada Ana Lucila Fuentes de Paz, miembro de la carrera judicial, docente universitario desde 1981, capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial desde 1997, estudio realizado, licenciatura en Ciencias Jurídicas, licenciatura en Ciencias Políticas, maestría en docencia universitaria, entre otros, experiencia laboral, ha sido fiscal de diferentes áreas dentro del Ministerio Público, miembro de la comisión redactora del anteproyecto del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, docente de la escala básica y ejecutiva y superior del área penal de la Academia Nacional de Seguridad Pública, juez de primera instancia de Sessuntepeque, juez primero de lo penal de Cojutepeque, juez de instrucción de Cojutepeque, juez suplente del Tribunal de Sentencia de Sonsonate y actualmente juez especializada de instrucción de San Salvador. Licenciado Juan Antonio Durán, abogado y notario, miembro de la carrera judicial desde 1998, docente universitario desde 1992, capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial desde 1997, experiencia profesional, juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Tribunal de Sentencia de Chalatenango, Tribunal de Sentencia de San Vicente, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, juez suplente del Juzgado 12º de Paz, secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, colaborador jurídico en distintos tribunales. Estudio realizado, licenciatura en Ciencias Jurídicas, especialista en Administración de Justicia de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Justicia Penal de la Universidad Nacional de Costa Rica, entre otros. Bien, para dar una breve introducción, sabemos que recientemente, con 74 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma del artículo 138 del Código Procesal Penal, en el que habilita esta herramienta para juzgar a un acusado sin necesidad de estar presente en una sede judicial. Todos nos hacemos una serie de inquietudes y preguntas. ¿Será posible esto? ¿Cuáles son los pros y los contras? Vamos a ver cada uno de los especialistas en esta área del derecho penal, empezando por la licenciada Lucila Fuentes de Paz, para lo cual va a tener 20 minutos para dar su exposición acerca de este tipo de audiencia. Licenciada. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes un poco de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, tanto en el campo jurisdiccional como en el campo docente. Agradezco la invitación que se me hizo de parte de la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica y me siento muy satisfecha de participar con mi amigo, colega, compañero juez, Tony Durán, con quien hemos venido caminando desde hace ya bastante rato en diferentes instituciones y hemos sido compañeros también en la experiencia docente en la Escuela Judicial. Me gustaría comenzar a hablar sobre el tema haciendo quizás una pequeña reseña para concluir, ¿verdad?, sobre los pros, los contras que se escuchan en la opinión de los abogados, de los estudiantes de Derecho, sobre todo de aquellas personas que hacen su vida laboral en el campo penal respecto de las audiencias virtuales. Hace unos meses atrás, en la
Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, se tomó la decisión, por una propuesta del señor ministro Benito Lara, de hacer una reforma al artículo 138 del Código Procesal Penal en relación a poder utilizar la tecnología por parte de los jueces realizando audiencias virtuales. Sobre esta propuesta, allá por el mes de noviembre, ¿verdad?, se hicieron una serie de análisis y se tomó la determinación sobre la base de que había motivos elementales para poder llevar a cabo la reforma del artículo 138. Dentro de esos motivos se hicieron algunos argumentos. ¿Cuál era el propósito, cuál era el fin de esta reforma por las diferentes personas que integran la Comisión de Legislación, representantes de los distintos partidos políticos? Y se escuchaba decir, y esto lo quiero hacer para dejar el tema abierto a preguntas más adelante, que el propósito de la reforma, entre otras, traía el de garantizar el derecho de defensa de la persona imputada o de la persona procesada. Que también esto iba a permitir siempre la inmediación o la inmediatez del juez que estuviera realizando la audiencia. Que si la audiencia era virtual, esto tenía el propósito de evitar el peligro de fuga de reos, sobre todo de aquellos que nosotros consideramos peligrosos y que se encuentran en centros penales de máxima seguridad. Y no solo evitar la fuga, sino también evitar que los mismos pudieran tener un contacto con el mundo exterior que les facilitara trasladar o transmitir algún tipo de mensajes por medio de sus familiares o de sus parientes cuando estos tenían comunicación con ellos, fuera de los centros penales de máxima seguridad. También se adujo de que con esta reforma se pretendía contrarrestar de alguna manera la inseguridad que vive nuestro país, que iban a propiciar la eficacia en los procesos penales, que se iba, por tanto, a dar a la PNC, a la Policía Nacional Civil, el papel que le corresponde, ya que tal vez muchos de ustedes sabrán, la Policía Nacional Civil a todos los jueces, a todos los tribunales del país, nos brinda de alguna manera una ayuda, un apoyo, no obstante que nosotros tenemos miembros de la sección de traslado de reos que están designados por la Corte Suprema de Justicia. Nos presta la colaboración la Policía Nacional Civil en el sentido de poder movilizar y trasladar reos a las distintas audiencias que se realizan en el país. Y si se hace una audiencia de manera virtual, pues esto permitiría que la PNC desarrollara el papel para el cual ha sido creada, el papel que le corresponde, que es velar por la seguridad de todos los ciudadanos. También se adujo, cuando se hacía la propuesta de esta reforma, que se iba a evitar el retraso o el retardo de las audiencias, de las distintas audiencias. Y no solamente eso, sino que también se iba a evitar el boicot de las mismas. Digo esto porque tal vez muchos de ustedes desconocen el quehacer jurisdiccional en el campo penal.
lo cual nosotros como jueces, como juzgadores, muchas veces nos vemos impedidos de realizar audiencias, nos vemos obligados a reprogramar audiencias, y esto lógicamente tiene algún tipo de incidencia, como es el retardo de la administración de justicia, que no es culpa de los jueces, pero que muchas veces se la atribuyen a los jueces. El retardo digo porque el no llevar a un reo a una audiencia provoca su frustración, una reprogramación, 2, 3, 5, podría decir quizás más veces. Razones: falta de personal de traslado de reos, compromiso de traslado de reos con otros tribunales, escaso personal, escaso medio de transporte. Y esto nos lleva a que el procesamiento, que tiene plazos, que tiene términos en la ley señalados, se vaya prolongando, y la justicia que nosotros queremos y que la ley por supuesto señala, pronta y expedita, no se cumple a cabalidad. Evitar el retraso, decía yo, en las audiencias era una de las finalidades, y la otra era el boicot, ¿verdad?, de las audiencias, porque también hay otro fenómeno que incide en que una audiencia, sea cual fuere, no se pueda llevar a cabo, y es el hecho de que cuando se llega de parte de la policía o se llega de parte de la sección de traslado de reos a traer un reo para una audiencia, sencillamente dicen: no voy a salir, no quiero salir, estoy enfermo, me siento mal, etc. Y no van a las audiencias. Sobre todo cuando ya tenemos personas que se encuentran no en calidad de procesadas, sino ya con sentencia condenatoria y cumpliendo sentencias largas. Todas estas situaciones motivaron y fueron parte de las discusiones que se tuvieron para llevar a cabo esta reforma. Por supuesto, hubo opiniones como hablar del principio de inmediación. La discusión se centraba en si se violentaba o no se violentaba la inmediatez. Pero también hubo otro tipo de expresiones, como el hecho de que el mundo moderno es cambiante. Nosotros como seres humanos somos cambiantes. Todos, quizás más las personas adultas mayores, ¿verdad?, nos hemos tenido que inmiscuir, nos hemos tenido que preparar y involucrar en este nuevo mundo moderno, globalizado. Y hemos tenido que aprender, junto con los jóvenes, al uso de la tecnología, porque esa es parte de la modernización. Últimamente estamos oyendo hablar ya de la firma electrónica, y nosotros sabemos que en un mundo globalizado, lógicamente, cualquier tipo de relaciones entre personas se manejan a distancia, y esto facilita no solamente arreglos de carácter comercial. Se adujo, cuando se hablaba de esta situación de audiencias virtuales, del hecho de no tener la presencia física de la persona, de que podría de alguna manera verse violentado ese principio de inmediación. Pero también se planteó de que bajo una audiencia virtual no se pierde ni la conexidad, ni la continuidad, ni la inmediación por parte de todos los intervinientes en la audiencia. Razones que motivan concretamente la reforma: el peligro de fuga del reo. Nosotros sabemos que estamos atravesando, yo diría, una crisis
con un alto índice delincuencial, con un crecimiento galopante de criminalidad, y que no estamos ante eventos de una criminalidad simple, común. Estamos ante eventos de una criminalidad violenta, de una criminalidad organizada. Cuando se sacan reos de los penales de máxima seguridad en nuestro país, hace pocos meses, por allá por el oriente del país, ya se tuvo una experiencia de fuga de reos. Otra de las razones, el problema del traslado de los mismos, que ya lo expresé, que se trató en la conversación de la comisión, que es algo que nos está afectando de alguna manera en la realización de audiencias. Sobre todo, el interés de la reforma iba encaminado en ese primer momento a tratar aquellos casos de personas que se ven involucrados en criminalidad organizada, en crímenes que están regulados o delitos que están regulados en la ley contra actos de terrorismo, en las agrupaciones ilícitas, crimen organizado, delitos de realización compleja. Y este fue quizás el punto álgido, tratar con la criminalidad organizada, tratar de regular audiencias para aquel tipo de delincuencia que se considera el criminal de más alta peligrosidad, el criminal más violento, para aquellas personas que se encuentran actualmente bajo un sistema carcelario de un régimen especial. Con esto pues se propició que el mes pasado se aprobara, como digo aquí el licenciado Cáñez, el 15 de octubre, con 74 votos, la reforma del artículo 138. Esta reforma sale publicada el 30 de octubre de este año, pero va a tener un periodo de facilitar, diría yo, el equipamiento. Y esa es otra de las razones que yo quiero también dejar expuestas para que ustedes puedan valorar. Por allá por el 31 de marzo del 2016 se espera, ¿verdad?, de que todos los tribunales del país estén equipados, estén preparados para poder realizar este tipo de audiencia. Y eso es un reto, y eso es una expectativa, eso es algo con lo que actualmente no contamos a nivel nacional. El artículo 138, en su originalidad, ya traía establecida la posibilidad de que los jueces pudiésemos movilizarnos a cualquier parte del territorio, de que pudiésemos celebrar audiencias en cualquier parte del país. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de ustedes estarán planteando los problemas de competencia territorial. No, es que nosotros tenemos digregados en todos los penales del país reos. Pueden estar en Ciudad Barrio, pueden estar en Metapán, pueden estar en La Unión, pueden estar en Gotera, por poner ejemplos. Esta posibilidad existía en la ley, siempre y cuando, por supuesto, no hubiera riesgo ni para el juez ni para las partes intervinientes. Una situación que ya estaba normada, que ya estaba arreglada, ya estaba planteada, pero que honestamente yo
al menos en lo que tengo de conocimiento, 21, casi 22 años en la judicatura, no he podido tener ni la experiencia ni conocer que algún juez lo haya hecho. Porque los jueces estamos ubicados en determinadas sedes judiciales y procuramos pues que las audiencias se celebren en nuestro centro judicial. Sin embargo, repito e insisto, ya la ley contemplaba esa posibilidad y cuando se dio esta reforma, específicamente se dijo en qué casos iba a proceder. Aquella discusión original de la Comisión de Legislación planteó, según yo entiendo, y si me equivoco, pues que el licenciado Tony tal vez pueda corregir y ampliar, que en el artículo 138 han quedado dos cuestiones claramente definidas. Yo siempre tomo como parámetro cuando el legislador dice podrá, deberá, para decir si una cosa es potestativa o es obligatoria del juez cumplirla. En la primera parte de este artículo se señala específicamente que la audiencia virtual va a realizarse en delitos que están contemplados en la ley contra actos de terrorismo, en agrupaciones ilícitas, en delitos de crimen organizado y delitos de realización compleja que también se regulan en una ley especial. Pero más abajito en otro inciso dice en cualquier otro tipo de delitos, y esto, señores, es un atarrayazo así que deja la puerta abierta tanto para que el juez como para que las partes, cuando lo consideren pertinente, lo soliciten. Y esta disposición me parece a mí que es aplicable a cualquier tipo de audiencia, porque la ley no ha señalado, habla del juez o tribunal. Y cuando ya se menciona el juez o tribunal, pues ustedes saben, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de tribunales, hablamos de tribunales colegiados o unipersonales. Podría entonces caber esa posibilidad y por supuesto los jueces tendrán que valorarlo. Si la audiencia virtual la realizan, siendo esta una preliminar o siendo esta una audiencia de juicio. Incluso yo me iba más atrás, podría hacerse en una audiencia inicial. Y esa es una inquietud que sería bueno discutirla. Gravedad del delito, cuando exista peligro de fuga, cuando haya impedimento de traslado, son los tres parámetros que marca el artículo 138. Dice la misma disposición, y yo ahí sí lo veo de carácter obligatorio, y por eso dejo planteada la inquietud. Hablaba de una primera parte potestativa, pero de una segunda parte del artículo que me parece a mí que va a tener obligatoriedad cumplirla. Cuando el procesado se encuentre sujeto a un régimen de internamiento especial, deberá, dice la ley, realizarse la audiencia virtual. Cuando nos señala el legislador deberá, me parece a mí que no queda abierta opción al juez. La forma de realización de estas audiencias, según la disposición del 138, puede ser por videoconferencias, pero también puede realizarse este tipo de audiencias por otros sistemas que permitan una comunicación de las partes multidireccional, es decir, una comunicación donde haya simultaneidad de imagen, de sonido,
que permita la interacción visual, auditiva, verbal y con posibilidad de que todas las partes que están participando en esa audiencia puedan hacer uso del principio de contradicción y del derecho de defensa. Recuerden ustedes que cuando estamos en una audiencia, el imputado tiene no solamente el derecho de su defensa técnica, sino que también tiene el derecho de su defensa material. Y esto incide en que el imputado tiene que tener a su alcance en todo momento, cuando lo requiera, la comunicación directa, expedita, con la persona que lo representa. ¿Dónde vamos a hacer estas audiencias según esta reforma? ¿Dónde se van a realizar? Pues fíjense que esta disposición del artículo 138, como yo mencionaba, una parte de la disposición no ha sido tocada, donde dice que el juez puede constituirse a cualquier lugar del país, y eso significa que nosotros tendríamos la potestad, entiendo yo, de realizar las audiencias en los centros judiciales donde estamos desplegados a nivel nacional. Incluso el artículo 138 ha contemplado la posibilidad, pero a mi criterio habría que valorarlo, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad, de que, y lo dice así la ley, que cuando el juez lo considere, podría trasladarse a un centro penitenciario, a cualquier centro penitenciario del país. También el juez puede realizar este tipo de audiencias en el lugar donde la persona del imputado se encuentre detenida. Nosotros ahora sabemos de que a raíz de la saturación del sistema carcelario, pues muchas de las personas que están siendo procesadas llegan incluso al momento de la etapa de juicio o de vista pública guardando detención provisional en Bartolinas de las distintas delegaciones del país de la Policía Nacional Civil. Y eso pues tendría que, no sé, acomodarse, ¿verdad? Estos lugares, digo, para permitir que se pueda realizar este tipo de audiencias donde se encuentran las personas detenidas. Y la ley misma señala de que se puede o se van a instalar salas especiales designadas para este efecto. Con todo esto es una pequeña reseña tanto de la discusión previa que hubo sobre la reforma al artículo 138, como también he hecho alusión a cómo ha quedado la redacción del mismo. Y aquí es donde entraríamos nosotros a valorar, ¿verdad?, los pros y los contras de esta reforma. No debemos obviar ni olvidar de que actualmente la misma situación que provoca este clima de violencia también provoca el crecimiento o incremento de personas privadas de libertad a nivel nacional. Estamos hablando de una cantidad considerable de personas que están en esta etapa de procesamiento y que necesitan, ¿verdad?, como lo manda la ley y la Constitución de la República, una pronta y cumplida justicia. La reforma pues va encaminada a facilitar de alguna manera que las audiencias no se aplacen, que se puedan cumplir los plazos, y particularmente el Estado también pretende, ¿no?, evitar esa gran cantidad, porque se habla de millones,
de dólares que se gastan anualmente solamente en el traslado de personas privadas de libertad a las distintas audiencias del país. Entonces, yo dejo en este momento el micrófono a mi amigo y compañero Tony, ¿verdad?, para que pueda continuar sobre el tema que estamos y por supuesto estoy a la orden con cualquier pregunta que más adelante ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Bien, pido un aplauso para la licenciada Lucila Fuentes de Cal. Espero que estén tomando nota y como que nos surgen más dudas de las que traíamos con lo que digo, para que nos puedan aclarar nuestros panelistas. Cedo en esta ocasión el micrófono al licenciado Juan Antonio Durán. Buenas noches ya, tarde, noches. A todas y todos, un honor, ¿verdad?, estar con ustedes en esta actividad. Agradecerle a la Escuela de Derecho, a la licenciada Celaya de Soto por su amable invitación. Y también es un privilegio compartir esta actividad con Lucila, ¿verdad?, que como bien ha dicho, ya tenemos ratito recorrido juntos en estas actividades. También un saludo a los colegas, ¿verdad?, conocidos, amigos también que están en esta sala. Bueno, el tema de la videoconferencia y sus consecuencias jurídicas es de lo que la universidad ha pedido analizar. Creo que no podemos separar el tema de la videoconferencia y sus consecuencias jurídicas del ámbito de la reforma, que como bien ya ha puntualizado Lucila, los aspectos de la regulación que tiene esta reforma. También habría que hacer una lectura crítica de esta disposición, porque el legislador, yo siento que el legislador en muchas ocasiones tiene un ímpetu por solucionar algunos problemas, pero pierde la sistemática del código, la sistemática de la ley, en ese afán de solventar un problema inmediato que tiene. Esta disposición, el 138, se encuentra en el capítulo de los actos procesales. Y ese 138 antes se refería nada más a lugar, nada más decía lugar. Y el primer inciso se refiere a que todos o que el juez o tribunal puede realizar los actos en cualquier parte del territorio nacional. Fíjense que la reforma ahora le llama lugar de la audiencia y formas de realización, como que estuviéramos en el capítulo de la vista pública y como que si esta disposición fuera propia de la vista pública. Entonces, ya ahí de entrada en el acápite se advierte una falta de sistematicidad, digamos, de la reforma. Porque el 138, estando en el capítulo los actos procesales, se refiere a la realización de todos los actos que le competan al juez. Una inspección, una reconstrucción de hechos, el juez se puede constituir también para practicar reconocimientos de personas. Como bien ha dicho Lucila, bueno, tenemos reos en gotera, en apanteos, por lo general, pues, lo que se hace es acudir a los jueces de paz, pero también lo puede hacer el juez que tiene la causa en la fase de instrucción, o si necesita constituirse a un lugar, pues lo puede hacer. Entonces, de ahí una primera observación a este 138, que se refiere al lugar de la audiencia, dice. En la disposición original, el inciso segundo sí se refería a que el juez o tribunal podría constituirse a celebrar la vista pública, ya no a los actos procesales. El inciso segundo ya se refería específicamente al tema de la vista pública y establecía pues prácticamente la misma o un tratamiento pues del hecho de que el juez puede constituirse a un pueblo o a una ciudad como muchos tribunales de sentencia lo hacen. En lugar de trasladar a la gente hacia la cabecera o hacia la capital,
el juez o tribunal puede constituirse al lugar a celebrar la audiencia, si ha tenido algún impacto, alguna conmoción. Y ya lo han hecho, ¿verdad? Colegas en San Miguel, yo he sabido que se apoyan con las alcaldías y celebran audiencias en las casas comunales, ¿no? Porque también el proceso penal no solo se trata de enjaular a la gente, como utilizando la palabra que utiliza Binder, hablando de que el proceso penal trata de enjaular seres humanos. No se trata solo de eso, el proceso tiene una finalidad educativa también. Y ese contacto con la población también educa, también genera prevención general. También genera prevención general cuando la gente se da cuenta, y ve al juez en actividad y ve las consecuencias también de la ley penal. Eso genera prevención general, ¿verdad? Prevención general, a través de la educación, del aprendizaje que la población tiene. Por otro lado, pues ya estaba esa posibilidad que la reforma reproduce, también regula esa posibilidad de que el juez pueda constituirse a cualquier lugar, y si ha habido conmoción, pues lo puede hacer, a menos que eso implique un riesgo para la persona, que genere también desorden en el lugar o riesgos para los intervinientes. También hay dos situaciones que parecen que son novedosas en la forma de celebración de la vista pública. Uno es que el juez realice la vista pública en el centro penal, y la otra posibilidad es que lo haga a través del sistema de videoconferencia. También el tema de la videoconferencia no se debe de limitar en el entendido que solamente las vistas públicas se pueden hacer a través de la videoconferencia. Se puede utilizar para otros actos procesales, se puede utilizar para anticipos de prueba, no solamente a nivel nacional, se pueden hacer en el extranjero, ya de hecho, ya se han hecho en la fase de instrucción en casos conocidos, ¿verdad? Ya se han hecho que el testigo está en Maryland, el testigo está en Los Ángeles, y entonces se acredita el testigo a través del cónsul, quien lo identifica, o se envía un comisionado del tribunal para ir a constatar esa actividad como fedatario, o va el propio juez, ¿no? Pero, es decir, se puede realizar incluso para reconocimientos de personas, ¿no? No solamente se debe limitar esto a la vista pública, el uso de la tecnología pues puede hacerse para otros actos procesales en los que deban intervenir pues testigos, víctimas o el propio imputado. El detalle aquí que, como bien también ha señalado Lucila, la distinción que hace el legislador entre los actos que son potestativos. Una cosa es potestativa, que el juez pueda, el juez lo quiera hacer, ir, constituirse a otro lugar, celebrar la audiencia de manera virtual, o ir al centro penal a hacer la vista. Una cuestión es hacerla de manera potestativa y otra de manera obligatoria o imperativa, que es el caso que también ya se apuntó antes, ¿verdad? En los casos de crimen organizado, en los casos de delincuencia de pandillas, y el otro caso es actos de terrorismo. En los casos de terrorismo, pandillas y criminalidad organizada, el juez está obligado a ir al penal, al centro penal, a realizar la vista pública, o en su defecto hacerlo a través del sistema de videoconferencia. ¿Esto qué implica? Pues que los centros penales le den al juez un lugar adecuado, también en el que se asegure la independencia del juez, en el que no solamente la seguridad personal del juez, sino también se le dé al juez la garantía de que va a resolver conforme a su criterio, valorando la prueba con independencia. Pero si llevamos al juez a celebrar un acto a un cuartel o adentro de la policía, esa independencia puede verse también vulnerada, ¿ah? En el ámbito afectivo, en el ámbito de ese clima que se genera en torno a él, ¿verdad? ¿Ah? Entonces también las instalaciones deben de asegurarle
esa independencia subjetiva, mental, espiritual si se quiere, que el juez necesita para ver con prudencia la prueba, ¿verdad? Con objetividad también, y no sentir esa presión que pueda sentir en otro lugar, como ir a jugar a cancha contraria, o ir a jugar a cancha, en vez de una cancha neutral. No es lo mismo jugar, haciendo la analogía con el fútbol, jugar en la propia cancha o jugar de visita, que hacerlo en cancha neutral. El juez tiene que ir a una cancha neutral, ¿verdad? A una cancha neutral donde ni la afición ni esté con uno ni esté con el otro, ¿verdad? También eso en relación a la infraestructura, al mobiliario, el equipo y a la disposición que tiene que hacerse en los centros penales sobre las audiencias que el juez deba ir a realizar. Pero de lo que se trata es de las videoconferencias. Se dice pues que esto posibilita la comunicación de la imagen, del sonido en tiempo real entre dos puntos distantes. Si esta información este intercambio de imágenes, de palabras, de sonidos, es inmediato, entonces no hay un problema con la inmediación. Ya desde el 10 de octubre del año 2010, el Tribunal Supremo Español tuvo la oportunidad de pronunciarse con el sistema de videoconferencia, y ahí se alegó, porque se recibió un testigo en esas condiciones, se alegó infracción a la inmediación, a la publicidad, a la oralidad y a la defensa. El Tribunal Supremo desestimó todos esos aspectos, año 2010, hace 5 años. También es de mencionar que en instrumentos internacionales viene ya reconocido el sistema de la videoconferencia, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, también lo tiene Palermo, la Convención de Palermo, también lo tienen la Convención y el Convenio de Europa, en el ámbito europeo, para los casos de asistencia judicial. Es decir, y en el caso latinoamericano lo tienen Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay y no recuerdo quién más, pero ya la videoconferencia se está utilizando. Costa Rica ya lo ha hecho, en cierta ocasión ya hay un precedente. El primer caso que se dio en Costa Rica, la sala tercera o la sala de casación penal les anuló, ¿verdad?, por la afectación al derecho de defensa. Y es que eso tiene, pero esto estoy hablando año quizás 2007, 2008, donde se recibió un anticipo de prueba en esa manera, pero afectó el derecho de defensa. Y es que también en estos casos de la videoconferencia se debe de asegurar el secreto de la comunicación entre el abogado con el acusado. Y ese secreto de la comunicación implica que ni el fiscal, ni el juez, ni el público, ni nadie va a tener acceso al intercambio de esa información, por un lado, y por otro también la garantía a que esa comunicación no sea grabada, porque claro, se trata de información privilegiada, ¿ah? Se trata de una relación entre el abogado con su cliente, y en eso también hay distintos momentos de esa comunicación. Por un lado, antes de la audiencia, otro durante el interrogatorio de testigos. Si al testigo se le está interrogando sobre una línea, hay ocasiones y uno lo ve en el juicio, sobre todo en los casos donde hay más posibilidades, pero si los reos están atrás, incluso pellizcan al defensor y el defensor tiene que estar volteándose para intercambiar esa información. Y eso tiene que ver pues con el ejercicio de la defensa material y con la defensa técnica, porque no puede haber una defensa técnica adecuada y eficaz si la información de la defensa material no la tiene el abogado. Entonces sí es indispensable esa comunicación. También el otro momento es cuando el imputado está rindiendo su declaración,
¿Qué tal si el imputado está hablando de más? Y eso afecta a la estrategia de defensa. Claro que al Estado le conviene, a la Fiscalía, a la Policía le conviene que ese pajarito suelte toda la información. Pero a la estrategia de defensa es muy probable que no. Y si lo tiene a la par, pues le va a dar un codazo, un pellizcón, le va a jalar la ropa, el abogado defensor, porque está afectando su estrategia de defensa. Es decir, si vamos a hablar de proceso, vamos a hablar de un debido proceso, de un proceso justo y de reglas del fair play, fair play estoy hablando de fútbol y de deporte, del fair trial, ¿verdad? De un juicio justo. Entonces, este sistema de videoconferencia debe asegurarle al defensor y al imputado que van a tener sus espacios, sus momentos, incluso durante el desarrollo de la audiencia, de que haya una secretividad, un momento de comunicación y de secretividad, para que el acusado le dé información, para que el otro le dé consejos también, y pueda haber una defensa adecuada, Es decir, que esta tecnología, el uso de esta tecnología que nos facilita enormemente el trabajo, que reduce costos, porque ya no se va a pagar tanto agente de traslado de reos, ni vamos a hacer uso de los policías para que anden jalando. Yo les traía una presentación aquí, porque no sabía que iba a ser de esta manera, pero traía unas imágenes nuestras, bastante dramáticas, donde se transporta a los reos en pickups, en buses, y ahí van todos los reos, si me perdonan la comparación, ¿verdad? Como que son iguanas allá por la tiendona, ¿verdad? Amarrados, todos los descamisados ahí en la cama del pickup. Son unas imágenes bastante impactantes, pero de eso se trata, ¿verdad? Los riesgos para la policía, por supuesto, se puede planificar un atentado para una fuga masiva. Los riesgos para la policía son tal, los niveles de delincuencia también son serios. Y como les digo, esta situación de delincuencia que nosotros tenemos no es común a otros lados. Costa Rica no la tiene, algunas ciudades de Estados Unidos tampoco, otros países del Cono Sur o de Europa no la tienen, y sin embargo no tienen ese fenómeno delictivo, y sin embargo sí usan la tecnología de la videoconferencia porque reduce costos, porque facilita la celeridad del juicio. Y en el caso de la Convención de Europa sobre asistencia judicial, imaginémonos, hay una víctima que está en Francia y el hecho ocurrió en España, y ahí en otros casos se pierde, no hay justicia, se viene abajo, ¿verdad? Un robo, una violación o casos de criminalidad organizada. La tecnología, pues, si bien es cierto, facilita a los ciudadanos esto, ¿verdad? Muchas cosas, la comunicación, el transporte, el envío de soportes, de técnicos, etcétera. También la delincuencia las usa. El enorme porcentaje de extorsiones se hace usando la tecnología, ya sea con llamadas extorsivas o con la remisión a través del Tigo Money. ¿Cuántos casos no hemos tenido que a través de Tigo Money las víctimas se ven obligadas a depositar $500 semanales, $1,000 semanales, a través del uso de la tecnología? Y si la delincuencia está haciendo uso de estas ventajas, ¿por qué no puede hacer la justicia uso de estas ventajas también, de estas ventajas tecnológicas? Es decir, la justicia no puede ir en carreta cuando ellos van, sí, ustedes lo dijeron, en jet o en esos. Es decir, tenemos que hacer uso de estas tecnologías, y bueno, a través del teléfono fácilmente hacemos una conferencia. Mire, le voy a pasar aquí, ya lo pongo y activo el conferencia, y ahí estamos los tres interactuando. No sé si con la videollamada también se puede, pero la tecnología está
a la orden del día. Inicialmente se hacían sistemas de circuito cerrado. La Suprema Corte de los Estados Unidos permitió el uso de circuito cerrado de televisión y dijo que no era inconstitucional cuando las víctimas eran niños, para proteger la integridad psicológica, la integridad psíquica de los niños cuando eran víctimas, y no había que confrontar con el acusado, pero el acusado sí tenía derecho de ver al niño. Entonces se empezó utilizando el sistema de circuito cerrado, pero ese es para espacios pequeños, para distancias cortas. Pero hoy tenemos otro tipo de tecnología, la tecnología IP con los software, hay otro tipo de tecnología más sofisticada a través de líneas telefónicas, el Skype. Ahí tenemos Skype, a quienes no hemos interactuado ahora a estas alturas, estando en otro lado con nuestros familiares, con nuestros amigos, a través de esta tecnología. Es decir, esa tecnología la tenemos a la mano. Los costos también ya no son sobredimensionados. También es decir, la tecnología la tenemos a la mano, hay que saber hacer buen uso de ella. El tema de la videoconferencia, pues se puede disponer de ella, pero, insisto, se debe de asegurar en este caso el debido proceso y específicamente el tema del derecho de defensa en juicio, del derecho de defensa que parte de la base del secreto de las comunicaciones entre el abogado y su cliente, ya sea antes de la audiencia, durante la declaración de testigos o ya sea cuando el acusado está declarando. Es decir, para asegurar a todos el debido proceso. Porque nosotros los jueces no somos justicieros, no somos los vengadores de la sociedad, no somos esos superhéroes del cómics de DC, no, de Marvel, no. Los jueces nos corresponde asegurar un debido proceso y nosotros no tenemos buenos o malos enfrente de nosotros. Para nosotros tenemos partes iguales, hay igualdad de partes y hay que asegurarles a los dos el debido proceso y la decisión que se toma es en base a la prueba que se va produciendo durante el desarrollo del debate. Es decir, nosotros no somos enemigos de ninguno de ellos. Nuestro deber es ser imparciales y ser independientes y objetivos, basar la decisión en base a la prueba. Así es que, bueno, estas son algunas ideas preliminares para iniciar pues el conversatorio. Antes de cederle la palabra a algunos de ustedes que pueden hacerle una pregunta, me permito hacer unas cuantas acotaciones. Algo que mencionaba el licenciado Durán, el riesgo que puede correr la PNC. Conversando con algunos abogados y con personas que no conocen de la ley, me dicen, mire, con la criminalidad que existe en nuestro país, antes uno pasaba por la PNC porque se sentía seguro. Hoy ellos han puesto corno y no dejan que pasen por donde ellos están. Vaya a arriesgarse usted por otro lado, porque aquí no puede pasar, nosotros tenemos que estar seguros. Pareciera el comercial de una marca de pastillas que metan una burbuja y se vayan al fondo del mar. Porque el que tiene que estar seguro es la policía, no ella es la que tiene que darle seguridad a la población. Ahora bien, referente a lo que dice la reforma, mire, por la comunicación que sale de los centros penales, si de todos es sabedor, bueno, a veces hemos entrado, algunos que están aquí, muchos que son defensores, a un reconocimiento dentro de un penal, y cuando salimos, vea que no lo reconocieron, ¿cómo sabe? Ya me habló, ya me dijo que no lo habían reconocido. Sale la comunicación antes. Voy a un velorio de una persona, tenía vínculos con las pandillas, quieren dar el pésame, ¿de dónde? Del de máxima seguridad. O sea, no es necesario que van a entrar para decir que esa información va a salir. Ahora yo les tengo una pregunta para cualquiera de los dos que la quiera contestar. Aquí en nuestro país, no estamos hablando de Europa, como decía el licenciado Durán, usted va a una empresa fuerte, a un banco, no sirve el sistema. Ya ha iniciado una audiencia, tengo un reo en seguridad, otro allá en Izalco, y falla el sistema para uno de los dos aquí. Con que le fallan las mejores empresas, no digamos al sistema judicial. Si desde cuándo dicen que pueden grabar en los juzgados de paz, usted ve en las vistas públicas, en los procesos sumarios, todo va por escrito y no que tenían que estar grabadas.
llegarán a tener esa tecnología para decir, me falló el sistema, se suspendió, se cortó la comunicación en una de las pantallas, si es que hay varias pantallas, porque todavía no me imagino cómo van a adecuar esas circunstancias. Pensando como defensor, porque la mayoría que están acá se dedican a la defensa, salvo uno fiscal que veo por ahí en la esquina, que ya lo he tenido de contraparte con un juez también que ha sido el mediado. He tenido la oportunidad de estar en los tribunales de ambos, cuando son 40 imputados y representan por lo menos a 3 a 1 y que están ahí atrás, cuesta la comunicación para que él le diga algo a uno. Algo importante, mire, aprovéchese de esto, como él decía, cómo va a ser la comunicación en esos momentos. Ahora bien, ¿a quién se le va a facilitar esto? ¿Al juez? Debería ser el juez. Pero acá parecía, con lo que ellos han manifestado, que como que le están poniendo fácil a la policía y a la fiscalía. ¿Y el derecho de defensa? ¿Cómo queda? O sea, que todos los defensores van a morir de hambre hoy. De todos modos, miren, meta la información en una computadora que iba a salir la resolución. Tampoco se trata de eso. Pero prácticamente vamos hacia ese camino. Desde ya sabemos que las famosas vistas públicas que hoy parecen, como hoy se lo ponen BP, uno dice, vista privada, porque no puede entrar nadie, es que no caben. Si usted ve las vistas públicas, no dejan entrar el público, ni a los familiares. Es más, estudiantes nos mandamos nosotros a ver una vista pública, hay que ir a hablar con el encargado de sala para que me acepte 2 o 3, salvo los que son docentes, que conocen a alguno y los dejan entrar. ¿Cómo va a ser con el público con estas videoconferencias? Está bien para un acto como él decía, un reconocimiento, pero para una vista pública. Así es que no sé qué comentario me merece sobre esta situación de qué pasaría si el sistema falla y la audiencia preliminar ya ha iniciado, porque puede ser una preliminar o una vista pública, dependiendo. Recordemos que él es juez de instrucción y él es juez de sentencia. Yo soy defensor y no puedo pensar como fiscal porque soy defensor. Allá mi amigo que está por la esquina, él es fiscal, para él magnífico. Para otro juez que está de este lado, le va a ser más fácil. Pero quiero oír la opinión, primeramente, de la licenciada Lucila. Gracias. Bueno, miren, la verdad es que no solamente cuando se lleven a cabo estas videoconferencias vamos a enfrentar este tipo de problemas. Nosotros particularmente en el Centro Integrado, esto no pasa en todos los tribunales del país, pero acá en San Salvador tenemos la tecnología a la mano. Nuestras audiencias se cuenta con un equipo, personas que están dedicadas exclusivamente a trabajar ahí en las salas de audiencia y tenemos un sistema de grabación. Yo escuchando al licenciado Cañas me reía porque aquí cuando se crearon la nueva normativa procesal penal hace muchos años, yo estuve en la comisión redactora del anteproyecto del Código Procesal Penal y recuerdo que para nosotros era una maravilla el modelo que traían para El Salvador, porque se nos decía un sistema de juicio oral y público. 2 puntos que ha tocado el licenciado Cañas: la oralidad y la publicidad. Y nos hacíamos la pregunta, porque veníamos ya con el arraigo caminando de tantos años de un sistema escriturista, y nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser eso de un juicio oral y público? No va a haber nada escrito. Y ustedes a mí no me lo preguntarán, pero si ustedes van a visitar nuestros tribunales, particularmente donde yo estoy destacada, ustedes van a ver pilas de expedientes de, ¿qué les podría decir? Hasta de 150 piezas, pónganle de 200 folios cada pieza. Y entonces estamos en un proceso oral o en un proceso escrito. Porque si no tenemos el respaldo del documento escrito aún de yo diría, un acto de comunicación, eso se nos evalúa, eso se nos critica, eso se nos cuestiona. Todo lo que pasa en el proceso debe estar escrito. Y entonces vamos caminando a la par de un sistema oral con un sistema escrito. Fíjense que el diseño del código no era con ese propósito, sino con el propósito de
que nosotros pudiéramos trabajar quizás de una forma más acelerada. Tony y yo hemos tenido experiencia reciente, visitamos Puerto Rico, hemos ido en 3 ocasiones y allá por supuesto en un sistema anglosajón. Hemos visto cómo un juez se destaca haciendo en una mañana y en cuestión de 10, 15 minutos resolviendo una audiencia. Nosotros llegamos a una audiencia a las 9 de la mañana y salimos a las 5 de la tarde y a veces sin almorzar en una sola audiencia. Estoy hablándoles de una preliminar, no digamos de una vista pública que dura semanas, que dura meses. Entonces cuando hablamos nosotros de esa oralidad, ¿verdad? Efectivamente todo queda grabado y yo pienso, una ilusión, ¿verdad? Qué bonito y qué fácil sería si se nos permitiera llevar un archivo, pero de grabaciones, no de escritos, porque los papeles a veces ni se encuentran y los papeles a veces ni tampoco reflejan la realidad, porque la misma ley dice, ¿verdad?, que el juez hará su audiencia y que el secretario va a hacer un acta de forma sucinta de lo que acontece en la audiencia, es decir, el colaborador ahí pone lo que él quiere poner. Pero en la grabación está todo. Y en la grabación está lo que dijeron cada una de las partes, está la fundamentación, que es algo tan elemental de lo que dice el juzgador. Porque ahí está la base de la decisión, para que en un momento determinado las partes puedan tener el derecho de impugnar la resolución judicial. Entonces, si hablamos de un sistema de juicio oral expedito, ágil, el licenciado Cañas se preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar si fallan los sistemas? A nosotros ya nos ha pasado. En las audiencias comunes, nosotros tenemos sistema de grabación y de repente vemos que el colaborador que está ahí nos dice, espere un momentito, que ahorita se me cayó el sistema. Y se paralizó todo. Y tal vez las partes están interviniendo, ya con la audiencia comenzada. Lógicamente se recupera rápido, ¿no? Yo no sé si los problemas de tecnología van a afectar estas audiencias de forma más grave, porque yo me voy a los extremos. Miren, un juez que hace una audiencia de un imputado, no le veo problema. Pero un juez como nosotros, que conocemos de 100, de 120, de 150 y hasta de 200 y tantos imputados en los tribunales especializados, y que tenemos reos disgregados en 5, en 7 penales del país y otros embartolinados, como decimos nosotros, porque están en delegaciones de la policía, no sé cómo vamos a hacer. Esa es una inquietud, esa es una interrogante que yo todavía me la estoy haciendo. La tecnología va a estar a la mano, pero no sé qué tanto al alcance de los tribunales nuestros. Así que, y cuando hablamos del otro punto de la publicidad, efectivamente el licenciado Cañas dice, bueno, si ahora está pasando, ¿verdad? Se dice que el juicio es oral y público y efectivamente la publicidad es un mecanismo de control de la población a las actuaciones del juez. Eso estamos clarísimos, porque eso refleja de que el juez ha actuado con honestidad, con imparcialidad, que el juez no ha sido en su decisión influenciado, parcializado. Es un mecanismo de control del pueblo. Pero nosotros vemos en las audiencias, efectivamente, eso pasa. Cuestiones de seguridad muchas veces, ¿verdad? Por el tipo de violencia, por el tipo de criminal que a diario enfrentamos, impiden de que cualquier persona entre a las audiencias. Hay una serie de controles, yo no puedo hablar por el resto del país, pero al menos en San Salvador sí pasa. ¿Y la publicidad para quién, pues? La publicidad para las partes, ¿verdad? Porque eso sí están ahí.
La publicidad para la prensa, sí, probablemente antes de la audiencia y al finalizar la audiencia para que tengan algún tipo de información. Pero durante estamos celebrando las audiencias, particularmente, puedo hablar por lo que yo conozco, ¿no? No sé las audiencias de juicio, no tenemos público que no sea aquel que está involucrado en la audiencia misma. Fuera de eso no hay más. Y con los alumnos, bueno, los alumnos de la tecnológica en mi tribunal siempre han sido bienvenidos. Gracias, licenciado. Esa aclaración la había hecho yo. Bien, le cedo la palabra al licenciado Durán. Bueno, sí, es una realidad innegable que se ha estado asesinando a policías, a miembros del ejército, a fiscales, también a jueces. Es decir, el nivel de violencia que tenemos no es un nivel de violencia normal, como tienen los otros países. Es decir, si vamos a Puerto Rico, los atentados contra jueces o contra policías, no los vemos. Allá los problemas son otros, ¿verdad? Problemas de narcotráfico, o vamos a otras latitudes donde tienen otros problemas. Pero hoy por hoy, como bien dijo Lucila, nuestra situación de delincuencia se ha desbordado, y de ahí que se tenga que tomar algunas medidas de seguridad. El hecho de que la policía, por ejemplo, cierre, como en las épocas de la guerra. Yo cuando empezó esto solo me remonté a la época de la guerra, para quienes vivimos caminando frente a las trincheras. Una imagen también tremenda que yo pensé que no íbamos a volver a vivir, pero bien, ya la estamos viviendo. Y precisamente ese es el argumento que plantea la gente de seguridad, porque yo igual les he dicho en las audiencias de vistas públicas, cuando nos llegan a decir, mira, ahí están los familiares, ahí hay estudiantes que quieren ingresar, el argumento que ellos plantean es la seguridad, el temor de ellos, ¿verdad? Porque ellos tienen que estar no solo cuidando al reo, sino que cuidándose ellos, cuidando la instalación, cuidando al juez. Es decir, tiene que estar en esas circunstancias, y por eso también yo entiendo el tema de las limitaciones que hay. Igual, yo por mí, entre más gente llega a la sala de audiencia, yo contento. ¿Por qué? Porque el proceso, como yo les decía, tiene una finalidad educativa, tiene una finalidad formativa y además de control para nosotros los jueces, a través de la presencia del público, de la presencia de la prensa, también se nos controla nuestra decisión. El otro aspecto que mencionaba, si mal no recuerdo, era el tema de si fallaba la tecnología. Bueno, ahí en ese momento, pues ni modo, ¿verdad? Ahí va, o se reprograma, o se interrumpe o se suspende mientras se restablece el sistema, como ocurre en los bancos. Es decir, el riesgo ahora es distinto. Y si en aquel momento, cuando se hablaba de mesa y recado de escribir en el Código de Procedimientos Civiles, y si se le acaba la tinta al secretario y al escribano, bueno, pues algo así, esos mismos problemas habrían tenido en aquel momento con aquellos soportes tecnológicos que tenían en aquel momento. Hoy los soportes tecnológicos son estos, los soportes en los que los jueces nos vamos a basar. Es decir, yo entiendo la inquietud desde el punto de vista de la defensa, la necesidad de comunicación que tiene, y por eso insisto que este sistema de videoconferencia debe garantizar y asegurar el secreto de la comunicación, ¿verdad?, entre el abogado y su cliente. Por otro lado, también estoy hablando del aspecto político criminal, ¿verdad? Yo preferiría que me llevaran a los reos. Yo prefiero ver la cara y ver al reo ahí en presencia. Lo prefiero. Pero también entiendo las limitaciones presupuestarias, las limitaciones de recursos, los riesgos que también desde el punto de vista político criminal el Ejecutivo ha planteado. Porque esta reforma ha surgido a iniciativa del Ejecutivo. Bien lo dijo Lucila. El ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, fue el que presentó esta iniciativa. Es decir, es una necesidad político-criminal. Ahora, también yo hice un análisis
desde el punto de vista normativo, no operativo. Una cosa es la regulación normativa y otra cosa es el tema de la praxis. Y en el aspecto normativo, olvidé decirle, tiene ese 138 una redacción bastante pobre. Eso se debería de desarrollar, ya sea a través de un reglamento o un instructivo en el que se hagan constar estas circunstancias, en el que se le asegure la confidencialidad de la comunicación entre el abogado y el cliente, ¿verdad? Porque ahí solo hay obligaciones para el juez, obligación de ir al penal, obligación de hacer la audiencia por videoconferencia. Claro, el gobierno lo que quiere hacer es ahorrarse todo el traslado de esta gente y ahorrarse todas las dificultades que tiene, pero eso no implica que se va a volver nulo el debido proceso y la defensa en juicio. Eso no se va a traducir necesariamente en condenas. Eso, yo, igual que lleven a un reo o que se haga una videoconferencia, creo que al juez no le va a afectar respecto de su independencia y su imparcialidad. Yo prefiero que estén en persona ahí. ¿Por qué? Porque uno tiene el contacto. El legislador, como dicen, legisla para un hombre abstracto, para un hombre de papel. Ese es el destinatario del legislador, pero los jueces tenemos hombres de carne y hueso, tenemos gente de carne y hueso, con derechos, que tienen esferas de derechos, ¿verdad?, protegibles y sobre quienes recaen esas consecuencias jurídicas. Bien, por cuestión del tiempo no vamos a abrir a preguntas, solo nos queda darle un aplauso a nuestro panelista y darle las gracias también por haber estado compartiendo con nosotros y muy buenas noches a todos. Gracias.